Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, por aquí nosotros también, y con muchas ganas de poder compartir con ustedes un video más. El tema que vamos a tratar hoy se llama equipos interdisciplinarios, que son, cómo funcionan, mi experiencia y algunas sugerencias. Quédate hasta el final porque será la mejor parte y además te contaré novedades del canal. Estamos acostumbrados a que cuando viene una enfermedad vamos a un médico de familia y dependiendo de la afección, nos deriva a un médico especialista. Por ejemplo, problemas en el corazón, a un cardiólogo, en el cerebro, a un neurólogo, se nos rompió un hueso, a un traumatólogo. En fin, distintas disciplinas con distintos profesionales, pero que cada uno trabaja por su lado. Pero cuando llega un problema complejo como una discapacidad, por ejemplo, las personas se encuentran con muchos profesionales y esto genera cierto temor o incertidumbre, cuando en realidad esto se define como una intervención multidisciplinaria, que esto significa que existen muchas disciplinas que trabajan sobre la misma problemática, pero cada una con sus propias metodologías y de manera individual. La cantidad de profesionales que intervengan dependerá de las posibilidades que disponga la familia y la sociedad de la que forme parte. Entonces, ¿cuándo hablamos de equipos interdisciplinarios? Acá vamos a tener a muchos profesionales de distintas disciplinas, pero que se relacionan entre sí, compartiendo sus conocimientos, sus metodologías y donde juntos afrontan un problema y buscan una solución. ¿Cómo funciona este equipo? Primeramente, cada profesional, luego de haber tenido un contacto con la familia y con el paciente durante un tiempo, elaborará un informe de su trabajo. Estos informes los compartirán entre ellos. Luego se tendrá una reunión todos juntos para poder debatir y compartir los distintos puntos de vista y definirán los aspectos claves a tratar en el paciente o en el alumno. Por ejemplo, un niño tiene dificultades para escribir y la psicomotricista y la educadora especial se pondrán de acuerdo, una en trabajar la motricidad fina y la otra en adecuar las actividades del aula. Esto es lo beneficioso de contar, de trabajar con un equipo interdisciplinario, porque los profesionales se comunican entre sí haciendo más rico el resultado al estar unidos en equipo, a diferencia de la intervención multidisciplinar donde cada profesional trabaja por su lado y de manera individualizada, y no sabe exactamente qué es lo que otro profesional está sugiriendo. Y en consecuencia existe una descoordinación en los tratamientos. Por ejemplo, la psicomotricista está trabajando las piernas cuando en realidad la educadora especial está haciendo ejercicios y adecuaciones para que el niño pueda agarrar bien el lápiz, así no se atrasa con la escritura. Y en mi experiencia, ser parte de un equipo interdisciplinario fue muy positivo, porque los aportes de los demás me ayudaba a ver mejor mi trabajo. Por ejemplo, la parte psicológica me ayudaba a entender mejor a mi alumno porque había algunos aspectos familiares que interferían o influían mucho en la conducta. Y como se dice, mejor son dos que uno, pues esto es así. Como personas tenemos diversas habilidades, capacidades y años de experiencia que puestas al alcance de todo, ayudará a que el trabajo sea más llevadero y encontrando soluciones mucho más fáciles y rápidas. Y lo mejor de todo esto es que el beneficiario en este caso es el alumno o paciente, porque tendrá una mejor atención. Identifica qué tipo de equipo atiende a tu hijo. ¿Cómo se hace esto? Observando, viendo cómo son los informes que te entregan, si son generales,
y se incluyen las firmas y los aportes de los distintos profesionales, o bien si se entregan de manera individualizada o por separado. También podés consultar si tienen reuniones con frecuencia. Esto también te ayudará a saber cómo se está trabajando. Y además todos tienen que tener la misma información. Si como papás ves que no se trabaja con un equipo interdisciplinario, tú puedes enviarles los informes que tenés a todos ellos. Yo misma le he pedido a los padres los informes de otros profesionales y esto les hizo ver la importancia de que la información las tengamos todos. De la misma manera, ellos le entregaron mis informes al resto. Creo que conocer esta forma de trabajo es muy útil, no solo en el área de la educación, de la salud, sino también en proyectos informáticos, empresariales y económicos, siempre y cuando las personas que intervengan sean profesionales cualificados y con experiencia demostrable. Escribidme en los comentarios si has trabajado en un equipo interdisciplinario, cuál fue tu experiencia y qué aprendiste de ella. Y si sos papá, ¿cómo ha sido la comunicación o el trato con los profesionales? Les cuento que estamos cambiando de estudios, así que vamos a estar un poco menos activos en el canal, pero bueno, regresaremos con muchas ganas y con nuevos temas. No te olvides de darme un like si sos nuevo, suscríbete al canal. Recuerda que estos no son videos de entretenimiento, así que tu like nos ayudará mucho. Muchas gracias y hasta la próxima.